Bienvenidos a un programa muy especial de Redescubriendo la Biblia. Hemos venido hablando de la parábola de los talentos y hemos venido hablando de ese llamado, de ese mandato, de esa comisión que nos dejó Jesús al final de Mateo, de ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, o a todas las personas, o a todas las culturas. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a hablar precisamente de eso, de ir a otros países, a otro país, a otra cultura y hacer discípulos y hacer el trabajo y cumplir ese llamado con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Gabo y a Ale. Bienvenidos, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Y además, pues tenemos a nuestros amigos de siempre, a Esteban y Jorge. ¿Cómo están, caballeros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Eso, buenas noches. ¿Qué tal si nos cuentan un poco de ustedes? Preséntense un poco para saber quiénes son y cuéntenos por qué están haciendo lo que están haciendo. Bueno, en mi caso, yo le entregué mi vida al Señor en el año 2002. Yo me consideraba cristiano. Si me preguntaban doctrinas de la Biblia, yo me las sabía. Pero luego entendí realmente lo que era entregar mi vida a Cristo. No era simplemente estar de acuerdo con algunas doctrinas, o estar de acuerdo con que Dios existe y que Jesús murió en la cruz. Va más allá de eso, va más de ese simple conocimiento teológico, o estar de acuerdo con algunas cosas. Pero bueno, después de que le entregué mi vida al Señor, que esa es otra historia, ¿verdad? Es el testimonio. Empecé a tener un hambre por la palabra muy grande. Empecé a estudiar mucho, empecé a leer, quería saber muchas cosas de la Biblia. Y tiempo después ya empecé a servir en escuela dominical, ¿verdad? Ocupaban voluntarios para dar clases en la escuelita dominical. Yo estuve dando clases a los adolescentes. Eran cosas muy sencillas, ¿verdad? Clases muy sencillas. Luego se me abrió la oportunidad de también hacer lo mismo, pero en las cárceles. Y eso para mí fue un reto, porque obviamente las cárceles intimidan mucho. Por supuesto. Y bueno, en la cárcel nos topamos a un par de misioneros. Estaban ahí también para compartir el evangelio y decidimos hablar con ellos y empezamos a hacer ministerio juntos. Ahora, ellos fueron los primeros misioneros que yo conocía. Yo nunca había conocido misioneros anteriormente y fue muy interesante empezar a trabajar con ellos. Un día ellos recibieron un correo electrónico que necesitaban un traductor en Nicaragua, en una iglesia en Nicaragua, porque iba a llegar un equipo misionero a Managua. Entonces me dijeron: Gabriel, ¿qué le parece si usted va a Managua y les traduce a este equipo por 10 días? Y yo, está bien. El asunto es que llegué y era una iglesia que también fue fundada por misioneros, pero era una iglesia que estaba completamente conectada con la comunidad. El ministerio sucedía todos los días había algo que pasaba. Se hacía evangelismo, se hacía trabajos, proyectos de ayuda social para la comunidad. Cristo estaba siendo glorificado todos los días y eso a mí me impactó demasiado, porque fue demasiado activo esos 10 días estando ahí. Y yo venía de la costumbre de estar en una iglesia que la iglesia permanecía cerrada toda la semana y solamente se abría las puertas el día que había culto, a la hora del culto. Tal vez abrían media hora antes, nada más para encender luces y el equipo, y ya empezaba el culto. Pero el resto de la semana usted pasaba por ahí y las puertas y todo estaba cerrado. Entonces yo crecí en un ambiente donde yo pensaba que la vida cristiana o el ministerio era el domingo a domingo y el culto de jóvenes el sábado tal vez. Pero ahí me di cuenta que usted puede hacer ministerio todos los días, ¿verdad? Usted puede trabajar para el reino de Dios, compartir el evangelio todos los días, ¿verdad? Como dicen, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y eso me llamó demasiado la atención y quería trabajar a tiempo completo en el ministerio, y se me dio esa oportunidad. Y luego, ya leyendo más y hablando con otras personas, me di cuenta también de la necesidad de que el evangelio llegara a lugares donde no es anunciado. Que si una persona quiere saber quién es Jesús, nunca ha visto una iglesia, nunca ha conocido a un cristiano en persona y tal vez no tiene la Biblia en su propio idioma. Y eso me generó a mí una carga muy grande, entender esa necesidad. Y obviamente que esa es la labor de un misionero, pero no fue así como inmediato. Fue un proceso de años donde yo llegué a entender qué es el plan global de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en el mundo. ¿Vale?
Bueno, en mi caso, un asunto como decidir dedicarse a la misión transcultural fue también un proceso largo, ¿verdad? Uno no entiende estas cosas así tan rápido, sino que Dios va sembrando la convicción poco a poco. Y yo, igual que Gabo, mi iglesia era parecida, no había tampoco, digamos, mucha actividad comunitaria, ni tampoco nada relacionado a misiones. Para mí, la misión como tal, o como las ideas generales que uno tiene sobre misiones, era algo completamente ajeno a mí. No me tocaba a mí, por ejemplo, una actitud así como, yo no estoy pensando ser misionera, ¿verdad? Pero se me dio la oportunidad, estudiando arquitectura, de realizar mi proyecto de graduación en un país de África, y a través de unos misioneros que tenían la necesidad de un diseño arquitectónico. Okay. Entonces yo fui a visitar bajo un carácter académico, pero yo tengo que admitirles que aunque para mí eso era en ese momento un proyecto académico, yo pude luego descubrir que Dios venía preparándome, por lo menos que yo distinga un año antes de eso, y yo sin saber qué iba a pasar, sensibilizando mi corazón hacia el sacrificio que Él hizo. No se los puedo explicar cómo pasó, pero la cosa es que eso estaba sucediendo algo en mi corazón que yo pude identificar por lo menos un año antes. Y cuando yo estoy ahí y yo puedo ver a un misionero explicarle el evangelio a una persona por primera vez en su vida, o sea, que esta persona nunca había escuchado este mensaje, yo dije, nunca en mi vida he presenciado esto. Y les puedo hablar, así como Gabo, que eso impacta, ¿verdad? Yo sentía literalmente un fuego en el pecho. Era una cosa impresionante que no se iba. Y yo decía, ¿qué es esto que está pasando? Entonces se convierte en una experiencia personal que lo captura a uno, pero eso es como un gancho, nada más, que Dios usa, así como le pasó a Gabo con la iglesia en Nicaragua. Uh-huh. Y ahí empieza un proceso donde Dios va como dándonos una convicción. Entonces yo, por ejemplo, sabía que quería ir a Senegal, sabía que quería estar ahí, sabía que quería participar, pero no sabía por qué, nada más sabía que quería ir. Entonces yo me empiezo a formar, empiezo a participar de cursos, me conecto con agencias misioneras, me conecto con Instituto Bíblico, etcétera, para entender qué es el meollo del asunto y dónde está el fundamento, ¿verdad? Y de hecho creo que eso es parte del tema que vamos a hablar hoy, pero eso consolida a uno una convicción y simplemente no hay marcha atrás, seguimos avanzando hacia la meta. Ustedes hablaban hace un segundo de ir a donde no había sido anunciado el evangelio. Uh-huh. Y de hecho vos usaste, Dale, dos frases muy interesantes. La primera, misión transcultural. Uh-huh. Y la segunda, esa primera impresión que te dejó escuchar a alguien hablarle de Jesús a una persona que nunca había escuchado. Nosotros en Costa Rica, y estaría, creo que en lo correcto si digo que en toda América, tenemos cierta base sobre la cual la gran mayoría de las personas tenemos un mismo conocimiento, que como decía Gabo hace un momento, es diferente a estar de acuerdo con que una teología o con una idea, tal vez no, la gente no puede decir yo estoy de acuerdo con esa teología, pero con una idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que en América Latina la mayoría de la gente lo entiende. Pero ustedes hablaban de ir a donde nunca el evangelio había sido predicado y hablaban de misión transcultural. ¿Podríamos ahondar un poco en esos detalles para que nos expliquen a profundidad a qué se refieren con eso? Por ejemplo, nosotros estamos en una región que fue cristianizada en la colonia, pues, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de eso, hay parroquias y hay iglesias y sacerdotes formalizados en todas partes de Costa Rica. Normalmente la mayoría de las personas aquí nacen pues católicas ¿verdad? Entonces estamos dentro del cristianismo cultural. Ajá. Yo he escuchado personas que no les gusta ser evangelizadas, digamos, o conocer del evangelio porque dicen ya yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y hay cierta conformidad cultural. Yo creo que eso es un setting de tradición. Claro. En la misión transcultural, cuando ya se habla de otros contextos, de otras culturas, pues tienen otros trasfondos religiosos completamente ajenos al cristianismo. Entonces, por ejemplo, el
El Islam tiene cierta relación, su raíz está relacionada con el cristianismo, pero es una versión muy cambiada del cristianismo. El hinduismo es politeísta, ¿verdad? Entonces, usted si quiere habla de Dios, todo lo que quiera, pero es uno más de entre todos los dioses que ellos conocen. Ajá. Entonces, dentro de esos contextos, lo que nos hemos dado cuenta es que existen en nuestro contexto, por ejemplo, cultural, Latinoamérica, hay iglesias en todas partes, hay Biblias en nuestro idioma, y no solo en nuestro idioma, hay montones de versiones y hasta de diferentes denominaciones. Hay cristianos genuinos, verdaderos, que pueden comunicar el evangelio. Usted puede perfectamente tener vecinos cristianos o tener una iglesia cerca suyo. Pero en aquellos otros contextos que tienen otros trasfondos culturales y religiosos, y el cristianismo no ha estado presente, no existen esos recursos. Entonces se habla de la misión transcultural o de países no alcanzados, que son aquellos que no tienen acceso al evangelio como nosotros lo tenemos. Como dijo Gabo hace un ratito, ajá, no conocen a un cristiano, no hay una Biblia en su idioma, no hay iglesias cercas o pastores. Inclusive hay países que tienen límite al internet, entonces ni siquiera por internet pueden tener acceso a una información, digamos, del evangelio. Entonces la misión transcultural busca avanzar y dar a conocer el evangelio donde no ha llegado, donde todavía no se ha escuchado o donde hay poco acceso a él. Y bueno, yo quiero dar como el aspecto bíblico del por qué se hace esto también. Bienvenido. No es solamente por una necesidad que hay en otro país, ¿verdad? Y que somos buena gente y nos movemos solo por misericordia, sino que también esto tiene una base bíblica, ¿verdad? Y bueno, un versículo muy famoso es el de Mateo 28, 19, donde dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús aquí está hablando de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? No está diciendo del barrio aquí a la par, sino a todas las naciones. Y bueno, en Romanos Pablo menciona algo muy parecido. La razón que nosotros tenemos la carta a los romanos es porque Pablo se había retrasado para ir a Roma. Él quería seguir compartiendo el evangelio en diferentes lugares, pero sabía que habían iglesias en Roma, porque la idea popular es que se escribió a una iglesia en Roma, pero realmente eran varias iglesias, y esa lista de iglesias usted las ve en Romanos capítulo 16, porque todos eran casas. Las diferentes casas. Sí, donde la gente se reunía. Pero Pablo les escribe la carta a los romanos diciéndoles por qué no ha ido todavía. Y esto es lo que él dice en Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice: fue así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces la carga de Pablo era llevar el evangelio donde no estaba siendo anunciado. Y si veía que ya en un lugar había una iglesia y que ya había un grupo de cristianos y Cristo está siendo anunciado en ese lugar, entonces él decía: ok, perfecto, que ellos sigan haciendo eso, yo me voy a ir a adentrar a estos otros lugares donde la gente no conoce a Cristo. Qué impresionante algo, Gabriel, que escuchándolo, con ese versículo que usted acaba de mencionar de Mateo 28, creo que no solo el tema de entender las misiones, sino que también cobra un nuevo sentido el tema del discípulo, porque dice: y de hacer discípulos. Nosotros, no sé si será por tradición o qué, nos hemos acostumbrado a la idea de que el evangelismo por acá es hacer como cruzadas y hacer eventos, y tal vez que las personas acepten al Señor en un evento, pero el posterior discipulado a veces es como, el posterior discipulado muchas veces es: bueno, ahora busque una iglesia o venga y forme parte de esta iglesia o de esta comunidad. Me imagino que en un lugar como este, en donde en efecto, como decían ustedes, la gente no tiene otros recursos, ahí el discipulado también cobra otra dimensión, supongo. Sí, claro, porque, por ejemplo, pongámonos en el panorama o en el escenario
de que usted tiene la oportunidad de compartir del Evangelio a una persona por primera vez. Entonces, desde el principio, la relación que usted va a tener con esa persona ya es discipulado, evangelismo. Pero ciertamente no vamos a usar las mismas técnicas que se usan en Latinoamérica. Es mucho más relacional, es mucho más cercano. Podríamos decir que es muy parecida a como Jesús lo hizo. Jesús se acercaba a una persona, trataba su caso particularmente y se presentaba y se daba a conocer a esa persona de acuerdo a su necesidad. Entonces es un asunto como muy personalizado, ¿verdad? Entonces se necesita invertir mucho en la persona. Y no estamos hablando de una amistad nada más, estamos hablando de que hay que buscar maneras de intencionalmente presentar a Cristo, ¿verdad? A través de palabras y acciones que coincidan y que presenten al Señor. Pero una vez que la persona empieza a... Bueno, pongámoslo así, que yo sé que ustedes también hablaron de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y de las tierras. Si la persona es tierra fértil, ¿verdad? Está abierta, está dispuesta, entonces va a aceptar y va a empezar a aprender y a conocer. Y entonces eventualmente llegará el momento en el que la persona quizás ya diga, creo, ¿verdad? Y cuando dice creo, pues le invitamos a bautizarse, ¿verdad? O le invitamos a formar parte de la familia de la fe. Entonces, ¿qué hace usted? Claro. Usted va a caminar con ellos y va a compartirles la escritura en su propio idioma, en su propio contexto para que lo entiendan, ¿verdad? Entonces, entre los poquitos recursos es posible seguir creciendo. ¿Y qué va a seguir también haciendo? Esta persona que comenzó este recorrido va a aprender al punto en que él también tenga la capacidad de compartir el Evangelio con otros y se repita el proceso. No vamos a esperar a que esa persona se formalice como pastor o se ordene como pastor o como evangelista o misionero para que continúe la obra. O sea, simplemente es hacer discípulos que hagan discípulos, ¿verdad? Entonces, es más o menos. A mí me gusta mucho poner a la gente a imaginarse en un panorama donde no hay iglesia y no hay pastores, cómo harían la obra para que volvamos de nuevo a la esencia y al principio de las cosas, pues. Por supuesto. Es parecido a como cuando Jesús dijo, cuando Jesús estaba orando y dijo, no solo oro por ellos, por los apóstoles, sino por los que van a creer por la palabra de ellos, ¿verdad? Entonces ese ciclo o esa multiplicación debería ser continua. Entonces, este es un principio básico, yo los pongo en ese escenario porque en la práctica sucede así en otros contextos. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos ese principio básico y lo usamos en nuestra vida diaria? Hayan o no iglesias, hayan o no otros líderes. Y nos podemos sentir confrontados a que siendo quizás tal vez solo miembros de una iglesia o la palabra nominal o no nominal necesariamente, sino laico, ¿verdad? Tengamos aún así nosotros la capacidad de poner en práctica este principio y discipular a otros, porque el llamado es para cada creyente. Ale, otra pregunta, es que algo que me llama la atención es que nosotros, igual por cultura, por lo que sea, y por esta idea de que el éxito tiene que ver con grandes cantidades de personas, muchas veces la gente habla o trata de hablar de cifras de convertidos, ¿verdad? Que en una campaña se convirtieron tantos. De hecho, hace un tiempo vi un video de un líder que en Estados Unidos lo estaban increpando con unos gastos ahí, y él empezó a hablar que a través de su ministerio se han convertido, según las últimas cifras, 100 millones de personas. O sea, ahí tratando de justificar su vida privada en función de las cantidades. Yo me imagino que en el campo misionero una persona es un tesoro. Claro que sí. Yo conocí una misionera de Egipto que estadounidense, vino a Costa Rica a visitar, y nos contaba que cada vez que una persona aceptaba al Señor, iban a la bodega a sacar una Biblia con lágrimas, porque típicamente era una Biblia por año. Entonces, imagínense lo que es estar en la misión y ver una persona convertida por año, que para muchas personas, tal vez en Latinoamérica, dirían qué ministerio más ineficiente, porque estamos acostumbrados a ver números.
lo que Ale describía del discipulado y que es una relación con las personas, significa que el discipulado es algo que toma tiempo, requiere sacrificio, requiere paciencia, y eso es algo que mucha gente no quiere. Se van por el lado más fácil, que es haga esta oración de fe y acepte a Cristo. Y eso cualquier persona lo va a hacer en la calle, porque en una cultura latinoamericana donde ya hay una base católica, ¿verdad? De una base de un cierto cristianismo ahí ya, es muy fácil que la gente haga una oración con uno de fe y después llevar esos números. Entonces, aquí lo que vemos en el pasaje es que Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Y eso es algo que toma tiempo, toma sacrificio y toma paciencia. Y es algo muy relacional, es algo muy personal. Pero estamos acostumbrados en Latinoamérica a hacer o campañas evangelísticas o tener que pedir permiso a la iglesia para hacer una actividad evangelística. Hemos estado hablando con una persona del Señor y de pronto vocaliza que le gustaría entregarle su vida al Señor. Muchas personas no van a hacer la oración de fe con esa persona, sino que probablemente la van a llevar al pastor y le van a decir, pastor, usted puede orar por esta persona porque quiere aceptar a Cristo. Es decir, muchos cristianos hoy en día no se sienten capaces ni siquiera de llevar a una persona a Cristo. Y luego lo mismo sucede, y eso es el inicio nada más, porque cuando se refiere al discipulado, probablemente le decimos a la persona, espere porque dentro de unos meses va a iniciar el discipulado en la iglesia. Sí, va a empezar un curso. Exacto, y son discipulados grupales. Son discipulados donde se matriculan un grupo de gente y la persona viene, enseña y probablemente sí conoce a las personas que están en el grupo, pero no es un discipulado individualizado. Y perdón, ahí, aún así Dios lo usa porque sirve para crecer y todo, pero de nuevo, no permitamos que nuestras estructuras, la manera en la que nos organizamos como iglesia, nos impida ejercer el ministerio nosotros como creyentes o entender estos principios y tratar de aplicarlos en nuestro día a día. Nosotros hemos tratado de hacer una diferencia entre un concepto de leer la Biblia y estudiar la Biblia. Son dos cosas diferentes. Siento como que lo que ustedes están diciendo va por esa misma línea. O sea, una cosa es estudiar o enseñarle a alguien la Biblia de cierta manera, y otra es hacerlo un discípulo, como que engloba más cosas y hasta más profundo tal vez. Ese mismo pasaje, digamos, para seguir exprimiéndolo, dice después, en el 29 dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y curiosamente nosotros quizás la idea que tenemos es enséñeles lo que les he mandado, pero eso es muy diferente a enseñar a obedecer, ¿verdad? Y yo creo también que la manera más eficaz de enseñar a obedecer es haciéndolo uno, o sea, modelándolo uno. Entonces, y de hecho eso nos capacita más, o podríamos hasta usar esta palabra, nos empodera más para enseñarlo, porque ya nosotros pasamos por ahí también. Entonces, si nosotros entendiéramos que hacer discípulos es enseñar a otra persona a obedecer, o sea, ¿cómo se come eso, verdad? ¿Cómo se ve en la práctica? Y es un asunto vivencial, práctico. Estudiamos esta palabra y decimos, bueno, ¿y eso qué significa para ti? ¿Qué significa esto en tu semana? ¿O qué paso podrías dar para obedecer lo que acabamos de hablar? Y motivar a la persona a estar constantemente obedeciendo, porque eso es un discípulo, el que obedece. Jesús lo dijo una y otra vez. Sí, y bueno, y al principio yo mencionaba que yo había aceptado al Señor en el año 2002, pero yo ya me consideraba cristiano antes de hacer esa decisión, porque yo estaba de acuerdo con las doctrinas. Entonces, yo puedo conocer y estar de acuerdo, pero no estaba caminando en obediencia, no estaba caminando con el Señor. Y eso era una gran diferencia. Eso es lo que él está enfatizando acá, que es enseñarles a obedecer. No es enseñarles teología y doctrina de forma teórica, sino que es caminar, es vivencial y es
obedecer la palabra de Dios. Ahora, en los años 60 y 70 se dio un movimiento de evangelismo masivo, ¿verdad? De estadios llenos y carpas llenas y cientos de personas haciendo una oración de fe. Pero eso, mucha gente estaba haciendo esa oración de fe y los números eran impresionantes. Pero luego llegó otro pastor en los años 80 y él dijo: nosotros no estamos llamados a convertir gente, no estamos llamados a que la gente acepte a Cristo, estamos llamados a discipular. El hecho de aceptar a Cristo es un asunto personal entre ellos y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo es porque hay un asunto personal ahí con el Espíritu Santo. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, es un asunto personal. Ahí uno no puede meter mano ahí. Uno lo que hace es comunicar el mensaje y el Espíritu Santo se encarga de redarguir ese corazón. Pero el trabajo nuestro es el siguiente, es el de discipular a esa persona. Entonces, pero en los 60s y 70s se daban estas grandes campañas de acepte a Cristo, pero ¿dónde estaba el siguiente paso? El de discipulado, el de conectar a las personas, y no con una iglesia, conectar a alguien con un líder, con una persona que vaya a caminar con estas personas. Y eso genera un problema. Para extenderme un poquito con ese punto, genera un problema a largo plazo, porque ahora si usted llega y toca la puerta de una casa para evangelizar, la persona probablemente le va a decir: sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque hace 20, 30 años hice una oración de fe y me dijeron que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ok, pero ¿cómo está viviendo usted su vida? ¿Está viviendo en obediencia? ¿Está caminando con Cristo? Y eso es una gran diferencia. Sí, que de hecho recuerdo a un amigo que un día otra persona le decía: ya naciste de nuevo. Decía: sí, ya fulana me hizo la oración. Entonces era como, ok, creo que de eso no es lo que se trata y no es lo que estamos buscando. Ahora, en esta misión transcultural, en esta vida lejos de casa, de todo lo que lo conocen, ¿cómo se establece ese vínculo? Porque es encontrarse a un desconocido, 100% desconocido, con el que no tengo nada en común más que ambos somos seres humanos y pecadores. Y a partir de ahí, pues transmito el mensaje para que el Espíritu Santo se encargue de que la persona pueda nacer de nuevo, pero tiene que haber un vínculo para poder seguir ese discipulado. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso en una cultura tan diferente como en la que a ustedes les toca y les ha tocado trabajar y en la que están inmersos? Bueno, voy a volver de nuevo para que vean lo importante que es la parábola del sembrador. De hecho, escuché algunos de los capítulos de ustedes hablaban de que el sembrador simplemente tiraba la semilla por todas partes. Entonces, sí, ¿qué es tirar la semilla, verdad? Es no desaprovechar ninguna oportunidad que Dios nos dé con alguien, especialmente si sabemos que esa persona no conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser, por decirle algo, desde tener un programa, digamos, de ayuda que le permita a usted accesar a una comunidad y presentar a Cristo a través de ese mismo programa de ayuda, puede ser algo tan complejo como eso, a hacerle un favor a alguien, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, una muchacha que ella, la dueña del local, de los apartamentos donde ella vivía, era súper amargada con ella. Y entonces un día le vio las uñas de los pies que estaba pintada lo más lindo y le dijo que qué lindas las uñas. Y ella se ofreció a írselas a pintar y hacerle un pedicure y se la ganó. O sea, una cosa tan sencilla como un gesto de amistad que nos conecte. Ahora, por ejemplo, en donde nosotros estamos es súper fácil hacer amigos, súper fácil. Usted hace una gracia, un favor como este y ellos fascinados. Usted les prepara algo de comer, los invita a su casa y aún todavía más raro, hablando de aspectos culturales, usted se invita a la casa de la persona así de paracaidista y les encanta. Exacto. Y es la visita la que decide cuándo irse. Sí, exacto. Entonces, una cosa tan sencilla también como intentar hablar el idioma de ellos. Les fascina. Entonces, cosas tan simples que marquen
o que indiquen que uno de verdad está interesado en ellos. Entonces uno empieza por ahí, pero o sea, tiene que ser de verdad, ¿verdad? No puede ser fingido y nada que ver, sino que más bien realmente demuestra que hay interés por esa persona. Y ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque uno está tratando de compartir los mismos valores. Cuesta mucho. ¿Cuánto tiempo nos toma una visita? Puede haberse ser un día entero y eso a veces puede ser muy difícil para nosotros. Entonces es sacrificial también. Pero a veces vale la pena. Hemos ido, a veces visitado una casa donde nos dejan viendo tele. Y eso es para nosotros muy raro, pero bueno, si ellos están contentos con eso, está bien. Es porque tienen tele y están contentos. También. Claro. Entonces al final comenzamos con eso, pero tenemos que tratar también de ser intencionales de mostrar cómo nosotros tenemos una relación personal con Dios y al punto en que, ¿verdad? Aprovechemos oportunidades en conversaciones o en circunstancias que se dan, necesidades que ellos tengan, enseñarles y decir, bueno, cuando yo estoy en una situación como esta, yo pido a Dios, ¿le puedo orar por usted? Y vea, igual usted dice, ¿puedo orar por usted? Un musulmán le va a decir, sí, ore por mí. Claro, por supuesto. Entonces, aunque sea a Jesús. Sí, aunque sea Jesús, porque, bueno, no en todas las regiones, pero por lo menos donde nosotros estamos, ellos respetan la religión del otro. Entonces ellos van a permitir orar, permitir que usted ore de acuerdo a sus propios principios. Lo respetan. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Le damos espacio a Dios para que se presente, para que actúe, para que trabaje. Entonces, gestos como esos son como la manera de empezar. ¿Qué pasa? Entonces, volviendo a la parábola, va a haber personas que se van a interesar, que usted genuinamente va a ver que Dios les está hablando, y van a haber otras que van a estar ahí por un rato, y van a haber otras que tienen otros intereses, y van a haber otras que por más que usted le haga favores o trate intencionalmente de acercarse, no va a querer. Entonces, ahí es donde hablamos quizás tal vez del concepto de la persona de paz, que es una persona que nos recibe. Y así también nosotros podemos identificar dentro de esas primeras relaciones en las que estamos sembrando a quién vamos a invertirle más tiempo. Y viendo todo esto otra vez desde el aspecto bíblico, el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús, porque siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a vivir aquí como uno de nosotros. Vivió como un ser humano, comió como un ser humano, durmió como un ser humano. Entonces él vino y básicamente lo que hizo fue adoptar la cultura a la que vino a ser luz. Entonces ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir también, que nosotros vamos allá, pero nosotros no vamos a ir a civilizarlos. Ajá. Nosotros no vamos a ir a hacerlos ticos. Claro. No, vamos a compartir el evangelio, pero ¿cómo lo hacemos? Viviendo como ellos, aprendiendo el idioma de ellos, comiendo lo que ellos comen, vistiéndonos como ellos se visten, y a ellos les encanta que uno adopte la cultura. Es que suena a un verdadero interés, a un interés genuino, no a un interés donde estoy buscando algo. Uh-huh. Claro, porque al final y al cabo cada persona reacciona a la palabra. Si está interesado es bien, y si no, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlos ir. O sea, no es mi trabajo, no son mis resultados ni mi fruto, es Dios el que lo va a provocar. Entonces, claro. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo nuestra página web, redescubriendolabiblia.org. Me llama la atención eso que usted acaba de decir, que ir a adoptar la cultura. Antes siento yo que en la sociedad en general había como una visión muy positiva de las misiones. Aún en círculos seculares se veía como algo bueno, como algo positivo, como algo que requería mucha entrega, pero de un tiempo para acá ha cobrado otro sentido. La gente lo ve como un atropello a la cultura y un irrespeto a la cultura de las otras personas. Más bien, cada vez está cobrando más una connotación hasta negativa, y mucha gente hoy en día en Latinoamérica más bien ve con muy malos ojos
todo el proceso de cristianización que hubo en Latinoamérica. ¿Se han topado con ese tipo de comentarios, tal vez, de parte de otras personas o con esas visiones? Sí, claro, hemos escuchado comentarios así y es muy importante la palabra que usted usó, cristianizar, ¿verdad? Cristianización. La misión no es ir a cristianizar, porque eso significa ir a hacer a sacar a la gente de su religión y pasarlos a la mía. Y en muchas ocasiones casi que hasta la fuerza, ¿verdad? Positivamente. Sí, que eso fue lo que hicieron los españoles cuando vinieron acá. Ellos vinieron a cristianizar y a civilizar a los indígenas. Nosotros respetamos totalmente la cultura, que fue lo que también hizo Jesús. Jesús no vino a cambiar la cultura aquí cuando Él vino a compartir el mensaje del reino. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer allá. Ellos siguen siendo senegaleses, siguen hablando su idioma, ellos siguen con sus costumbres, pero nosotros ahora lo que estamos haciendo es compartir el Evangelio de Cristo. Ahora, a veces a largo plazo el Evangelio puede llegar a tener un impacto también a nivel cultural, pero ya eso es un asunto que es natural, es orgánico, pero no es porque uno llegó a cambiar la cultura de las personas. Pero sí hemos escuchado comentarios así. Y además, y no solo los hemos escuchado, por lo menos yo, que llegué primero con un carácter académico, yo misma me lo cuestioné y yo decía, ¡ay, qué rura! Pero yo creo que también depende cómo el misionero se adapta a la cultura y la respeta. Ahí, y entonces uno dice, bueno, este principio es bíblico, ¿cómo lo adapto a esta cultura, respetando esta cultura, en vez de venir a hacer, digamos, culto a mi manera, ¿verdad? Como yo sé hacerlo. Entonces también eso tiene mucho que ver. Pero lo otro es que nosotros, inclusive le hemos dicho a personas, nosotros le hablamos de la Biblia a las personas que quieren escuchar, y si usted no quiere escuchar, tranquilo, todo bien, ¿verdad? Entonces es completamente voluntario, y usted se va a dar cuenta que las personas que el Señor atrae y que el Señor enseña, nada las va a detener. Tal vez algo chiva que estoy escuchando de aquí y que siento como que hemos estado comentando varias veces. Me llama mucho la atención, como mucho de eso gira alrededor de temas que hemos comentado también, inclusive temas dentro de la parábola de los talentos, ¿verdad? Como el tema del multiplicar, que no es solamente ir a compartir un mensaje y ya, sino es como compartir el mensaje, invertir, hacer una inversión de vida, de alguna manera relacional, que resulte en que otra persona también se convierta en un creyente, en un seguidor, y empiece a caminar por ese camino, para que a su vez esta persona en algún momento, de lo poquito que va aprendiendo, no tiene que llegar a tener una maestría o un doctorado, sino que lo poquito que va aprendiendo, de lo poquito que le va quedando, pueda también compartirlo con otro, para que también esta otra persona empiece a iniciar su proceso y sea movido por el Espíritu Santo, para que después también se convierta en un creyente y a través pueda compartirlo con otro. Y aquí yo lo que rescato es un montón de este proceso de multiplicación, que tal vez nosotros en Latinoamérica lo tenemos tal vez un poco más estructurado, institucionalizado, con algunos programas en algunos casos, pero que al final de cuentas hay una perla allá adentro, que es este principio bíblico de la multiplicación, de que lo que me has oído a mí en presencia de muchos otros testigos, esto encomienda a otros hombres, que a su vez sean capaces de encomendarlo a otros hombres, para que sean capaces de encomendarlo a otros hombres, y ahí va, y es un principio de multiplicación, y es lo que se espera de nosotros, y es lo que hemos estado hablando un poquito también, mencionando en la parábola de los talentos, y también lo vemos inclusive a manera de figura en la parábola de las tierras, que es multiplicar y luego llevar fruto, y es un fruto que da mucho fruto, y es un fruto que continúa dando fruto y continúa dando fruto y continúa dando fruto y continúa dando fruto, y así se esparce por, sí, idealmente hasta por todos los rincones de la tierra. Y ustedes siento que han tenido una oportunidad lindísima como para compartirlo transculturalmente, en lugares donde tal vez el evangelio no ha sido tan saturado como aquí en Latinoamérica, pero también de algunos de nosotros y algunas de las personas que nos escuchan, tal vez en algún momento
podríamos pensar, bueno, ¿cómo puedo aplicar estos principios aquí donde estoy? ¿Cómo puedo traer esto? Tal vez, no necesariamente, ¿verdad? Quisiera poner esto en práctica, ¿verdad? He estado escuchando, no sé, tal vez puedo pensar, he estado escuchando esta serie, he estado siguiendo los estudios que hemos estado haciendo y siento que también quiero poner esto en práctica. Siento que también quiero empezar a caminar. No solamente saber la teoría o estar de acuerdo con ciertos conceptos, quiero empezar a caminar. Quiero dar algún tipo de paso de fe y empezar a compartir algunas de las perlitas que he recibido. Y no estoy en Senegal, estoy en algún lado de Costa Rica, y me gustaría poder compartirlo con alguien de mi barrio, con alguien de mi trabajo, con alguien de mi escuela, de donde estoy estudiando. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué sería algo que le pueden recomendar? Bueno, yo pienso que si una persona siente que está en una iglesia, como decía usted, que está tal vez muy institucionalizada, ¿verdad? Todo está muy formal y como les compartía, que en la iglesia donde yo estuve, que hasta para evangelizar había que pedir permiso, yo no le diría que se vaya, porque especialmente si ha sido una iglesia que ha sido bendición para usted y para su familia y para las personas que usted conoce. Esa no es la intención, no es como que usted abandone esa iglesia y se vaya. Pero yo diría que tal vez a nivel personal, que tome la iniciativa, primero orando, haciéndose disponible a ser usado por Dios en el lugar donde está, que sea el barrio, el trabajo, el colegio, la universidad, donde sea que esté. Empezar a orar y decir: Señor, yo quiero ponerme en tus manos. ¿Cómo me quieres usar? Y después buscar relaciones con personas, empezar a hacer amistades, personas que no conocen a Cristo, y empezar a tener una relación un poco más personal, más intencional, y empezar a compartir del Señor con personas que ojalá no conocen de Cristo. A veces hasta se nos ha enseñado en la iglesia, de que tengamos amistades cristianas, ¿verdad? Y que todo lo hagamos entre cristianos. Y a veces nos empezamos a meter como una burbuja donde hasta ya no llegamos a tener ni siquiera amigos que no son cristianos, porque como que nos van inculcando eso de alguna manera, ¿verdad? De alejarnos del mundo al punto en que ya no tenemos amigos que no son cristianos. Pero más bien lo que tenemos que hacer es ir hacia afuera y de manera individual yo creo que todos podemos hacer amistad con personas que no conocen a Cristo y empezar a compartirles de Cristo y empezar ojalá a iniciar un proceso de discipulado con esa persona. Tal vez no usar esa palabra porque tiene ya toda una carga, ¿verdad?, institucionalizada ahí de qué significa un discipulado, pero lo que estamos hablando es llevar a esa persona a los pies de Cristo y después seguirlo haciendo crecer en el conocimiento de la palabra, pero no para que esa persona dependa de uno, de las verdades espirituales, sino para que esa persona pueda empezar a leer la Biblia por sí misma y empezar a conocer más de Dios y a caminar con Cristo. Pero eso significa, y cuando estamos hablando de Jesús que vino, ¿verdad?, a la tierra, que eso es un cambio muy grande, o de nosotros que nos fuimos a Senegal. Esa de Jesús definitivamente fue transcultural. Definitivamente, no, sí. Otro nivel. Y después nosotros que tal vez fuimos a Senegal, pero ¿cómo se traduce eso en Latinoamérica? Bueno, usted tiene que ponerse en los pies, en los zapatos de la persona con la que usted está hablando. Si esa persona no sabe nada de Dios, nunca ha abierto una Biblia. Yo tengo personas que no sabían que había un Antiguo y Nuevo Testamento, y estoy hablando de personas aquí en Latinoamérica. Entonces, ponerse en los zapatos de ellos y empezar a caminar hacia adelante con ellos, es decir, ok, esta persona está aquí, nunca ha leído la Biblia, o tal vez era ateo, o tal vez viene de esta otra religión, y ponerse en el nivel de ellos y empezar a caminar hacia adelante. Porque muchas veces se comete el error de que si una persona dice algo que es totalmente incorrecto, nada que ver con alguna doctrina bíblica, llegar y corregir inmediatamente. Pero no, usted está caminando de la mano, llevándolo de la mano hacia adelante para que vaya creciendo poco a poco, y van a decir cosas rarísimas, van a decir cosas que nada que ver, pero usted paciencia, tranquilo, y usted sigue enseñándoles poco a poco. Sí, es como Pablo como Pablo dice, me hago como
como que tengo ley para los que tienen ley y como alguien que no tiene ley para los que no tienen ley. Y yo digo, qué rudo pensar en eso, aplicarlo a nosotros. Aquí yo estoy segura que todos conocemos a alguien que Dios no está en su ecuación de vida, no lo ocupa y le va bien. Entonces, ¿cómo hago yo para hablar con una persona tratando de ponerme en sus zapatos, verdad? Claro. Me llama mucho la atención, ahora aprovechando que Esteban volvió a llevarnos a la parábola de los talentos, que en la parábola de los talentos lo que el Señor le dice a los que lo hicieron bien con el talento, lo que les dice es buen siervo fiel, no utiliza otros adjetivos. Uno quizá podría pensar en que les pudo haber dicho otra cosa, pero lo que les dice es fiel y les recalca que fue en lo poco. Me llama la atención con el ejemplo que usted estaba dando de la misionera que conoció de Egipto. Tenían el fruto que tenían era que se convertía una persona por año y ellos estaban ahí. Para mí eso es una prueba de absoluta fidelidad. Seguir ahí, seguir en la tarea, a pesar de que los resultados lleguen tan despacio y que cueste tanto. O sea, no me imagino otra forma de fidelidad, porque me imagino que debe ser mucho más fácil ser fiel en un lugar en donde usted está viendo los resultados aquí, ¿verdad? O que por lo menos usted tiene esa sensación. Y les hago una pregunta con eso. En el caso de las misiones y también desde su perspectiva, no importa que sea aquí en Latinoamérica o como sea, pero tal vez desde su perspectiva, y pensando en la parábola de los talentos, ¿qué sería ser fiel? Desde la perspectiva de ustedes. Yo pienso tal vez que todo se resume a la obediencia. O sea, el Señor nos dice, oren por obreros. Bueno, está orando por obreros y además está pensando que usted puede ser uno de ellos, ¿verdad? Segundo, como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permanezcan en mí. Estamos permaneciendo en el Señor, porque si no estamos permaneciendo en el Señor, no vamos a dar fruto. Entonces, ser fiel es preguntarnos en la práctica, en mi día a día, en mi rutina, cómo me relaciono con la gente, si estoy obedeciendo a las cosas que Jesús dijo. Y si ustedes se dan cuenta, las cosas que Jesús dijo eran tan simples, pero tan profundas, ¿verdad? O sea, poquititas palabras. El que oye lo que digo y lo pone por obra, lo compararé a un hombre que, ¿verdad? Que construyó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo para saber si lo hacemos o no lo hacemos? Y yo creo que ahí es donde está la fidelidad. Sí, yo creo que tiene que ver con obediencia, ¿verdad? También. No solamente en cuanto a nuestra vida personal, de ir dejando cosas que tenemos que ir dejando en nuestra vida, tal vez algún pecado, algún hábito que tenemos, pero también el hecho de caminar hacia adelante, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Dios puede usarme el día de hoy, cómo puede usarme en este contexto, en este lugar. Entonces, fidelidad, muchas veces pueden haber personas que dicen yo soy fiel a Dios, pero porque siguen creyendo en Él. Ese es como su concepto de fidelidad, y eso es más allá de eso. El cristianismo no es un asunto pasivo donde yo creo estas cosas y está ahí, estático, sino que es algo que tiene que cambiar nuestro corazón y tiene que movernos hacia la acción. Porque otra vez, el cristianismo no es un conocimiento teórico que uno adopta, es algo vivencial, y si uno no está viviéndolo, muy difícil lo va a poder compartir con otras personas. Y si pensamos en la parábola de los talentos, ¿verdad? Cada uno tenía una cantidad. Entonces, por ejemplo, Esteban decía, ¿cómo en nuestro día a día lo podemos hacer? Y muchos podrían llegar y decir, yo no sé, yo no puedo, o sea, yo nunca he enseñado la Biblia, ¿cómo voy a enseñar la Biblia? O cómo voy a discipular a alguien, no tengo la capacidad o el entrenamiento. Bueno, ¿qué tiene? O sea, si usted siente que no puede hacer eso, ¿qué podría hacer?
Entonces, ¿qué está en nuestras manos? ¿Qué podemos enseñar? Lo que ya sabemos. Bueno, ¿qué sabe? ¿Verdad? Entonces, tal vez usted no sabe griego, está bien, tal vez no sabe el panorama del Antiguo Testamento, bueno, pero ¿qué sabe? Entonces, lo que usted sabe, póngalo en práctica y enséñelo. Entonces, yo creo que a veces también nosotros nos complicamos y pensamos que no tenemos la capacidad cuando realmente ni siquiera es por nuestra capacidad, o sea, es por el poder y la gracia del Espíritu Santo en nosotros. O sea, Jesús le dijo a los discípulos que se esperaran y que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo llegara, porque ni los discípulos podían hacer este trabajo por ellos mismos. Entonces, cuando nosotros pensamos también y tenemos claro que el Señor es el que atrae a la persona, que el Señor, el Espíritu Santo es el que le convence, de que Él es el que le habla y le da entendimiento de las Escrituras. Entonces, y Jesús dijo, mi Padre les enseñará a todos, ¿verdad? Entonces, que Él es el que enseña. Entonces nos damos cuenta que nosotros sí tenemos un rol, pero es limitadísimo. Entonces, nosotros somos comunicadores, a veces podríamos decir que somos hasta solo facilitadores de la enseñanza. Entonces, una de las maneras también prácticas de aplicar esto es que usted pueda leer las Escrituras con alguien y dar chance al Espíritu Santo para que esa persona reciba ese mensaje y lo procese por sí misma. Tal vez hacer un stop y antes de nosotros darle nuestras conclusiones y darle nuestras lecciones y nuestros principios, esperamos a ver qué entendió la persona, qué aprendió, y quizás más bien sea esa la dirección que tome nuestra reunión en vez de lo que yo le quiera enseñar, ¿verdad? Entonces eso puede ser también una manera práctica de aplicar, porque yo no soy un gran maestro tal vez, o no me creo capaz, pero podríamos leer la Biblia juntos, sí. ¿Y qué te dice Dios a ti? Bueno, a mí me dice tal cosa, ¿qué te dice a ti? Y así, y esperar que sea Dios el que siga trabajando en la vida de la persona. Sí, y otra cosa es, ¿y a quién? ¿Verdad? ¿Con quién empiezo? Y Jesús nos da un principio que mencionó Ale hace un rato atrás. Ella habló de personas de paz. Y este concepto de personas de paz es cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan, y si ellos aceptan su paz, entren a esa casa de verdad y compartan el Evangelio. Lo que Jesús está diciendo ahí en el original es, se aceptan su shalom, ¿verdad? Su shalom es el saludo. El saludo, sí, paz a ustedes. Ese es el deseo del shalom, el saludo. Entonces, si no reciben ese saludo, si no reciben nuestra paz, entonces vayan a otro lugar. Y muy interesantemente, aunque Senegal el idioma oficial es francés, y después de ahí hay muchos otros idiomas, el idioma nacional es Wolof, junto con otros más. Hay mezclas, por ser un país musulmán, se mezcla también frases y cosas del árabe. Entonces es muy normal en Senegal saludar diciendo Salam Aleikum. Y es muy interesante porque el árabe es como un primo del hebreo. Y entonces, salam es el mismo significado, es paz. Y nosotros llegamos y decimos salam aleikum. Cuando conocemos a una persona o llegamos a una casa o una aldea, estamos ofreciéndole nuestra paz. Y nos hemos topado con personas que no reciben nuestra paz, que saben que somos cristianos y ellos están muy firmes en su religión. Y esas son personas que decimos, ok, está bien, y no seguimos con esa persona. Aquí en Latinoamérica podemos aplicar ese mismo principio. Hay personas que usted les habla de Cristo y lo que hacen es pelear con uno. No están aceptando nuestra paz. Entonces oremos, entreguemos a esa persona al Señor y buscamos a una persona que sí reciba nuestra paz. Y eso es chido porque, ¿verdad? Tal vez a veces podemos verlo ahora como personas modernas, que se busca mucho, o inclusive por mucho tiempo se ha buscado como el concepto de evangelizar a alguien. Yo siento que todavía tiene una connotación de como que hay algo ahí que es forzoso, como que vinieron a evangelizar a la gente, y si no me quería, no me importa, usted va a salir y evangelizar, y tititico, quiéralo o no. Algún día caerá. Entonces es como impositivo. Algún día caerá. Ajá. Pero esto más bien es chido porque es también como ir redescubriendo parte de los conceptos de la Biblia a la luz de
que significaba para las personas en ese momento y no ponerle nuestros anteojos modernos al asunto, ¿verdad? Si reciben su shalom, si reciben su saludo y se ve como algo como, hey, hola, pura vida, tuanis, todo bien, sí, bueno, hey, ¿cómo vas? No sé qué, podemos compartirte una historia de la Biblia o podemos sentarnos un día juntos y hablar, ¿verdad? Se ve como que es algo más orgánico, pero también es más relacional, pero viene desde un espíritu de cordialidad, de un espíritu de unidad. No viene de un espíritu de violencia, no viene de un espíritu de agresión, viene de un espíritu que busca el bien, el bienestar, y estar en bienestar, y también el bienestar de la otra persona, y hasta cierto punto inclusive si todo se hace bien, también una entrega hacia la otra persona, porque eso tiene que ser eminentemente acompañado con actos y no solo con palabras. Entonces es algo chiva de redescubrir ese proceso. Tal vez me gustaría hacerles como una pregunta más, como esta pregunta la pensé cuando me preparé para el podcast. Sabía que ustedes iban a venir y pensé, si ustedes fueran como viajeros en el tiempo y se devolvieran a ustedes antes de salir para Senegal y haber pasado todo lo que estuvieron allá, y se pudieran como sentarse frente a ustedes mismos a tomarse un café con ustedes y pasarse tips y contarse historias, como que sienten que podrían contarse y podrían decirse como para ser diferente, y tal vez a través de eso, tal vez algunas de las personas que nos escuchan tal vez podrían sacar algunos tips más para llevar a este proceso de multiplicar los talentos. Uh-huh. Bueno, yo me diría un montón de cosas. Yo me diría que me relaje, porque les voy a explicar por Amén. qué. No solo porque ya por naturaleza yo soy estresada, sino porque a veces cuando uno sale, ¿verdad? O no cuando uno sale, cuando uno es enviado, digamos, ya hay una iglesia detrás, hay un compromiso con una organización, con una asociación, a veces hasta con ofrendantes y todo, de ahí uno se pone presiones, ¿verdad? Así como hay que comunicar, hay que decir, hay que avanzar, metas, etcétera, ¿verdad? Entonces, inconscientemente me pasaba eso a mí y yo estaba así como, ¿verdad? Como estratégicamente pensando como si fuera un brete, ¿verdad? Como si fuera un trabajo. Con el tiempo me di cuenta que cualquier cosa que pasara no dependía de mí por más que yo hiciera. Entonces, realmente no puede uno sobreesforzarse o hacer cosas muy humanamente en su esfuerzo y no, eso no significa éxito necesariamente, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque cuando usted llega a la misión, usted llega con una expectativa. Y yo la comparo mucho a la experiencia que uno tiene cuando va a la U y luego sale de la U y empieza el trabajo, ¿verdad? La famosa frase de cuando usted sale de la U, lo único que se da cuenta es que no sabe nada. Entonces uno llega, ¿sí? ¿verdad? Con toda la capacitación, con todas las oraciones encima, ¿verdad? Con toda la bendición de todo el mundo, y usted ahora sí, aquí le entramos a ser discípulos, ¿verdad? Cuando usted está en el campo uno dice, y de ahí esto cómo se come, ¿verdad? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Y usted empieza ya a probar el desafío. Entonces uno empieza a lidiar emocionalmente con muchas cosas y a mí me generó mucho estrés, incertidumbre, ¿verdad? Pero poco a poco he entendido que la obra de Dios, que Él es el que trae a las personas, que muchas veces Dios llama a la gente aunque uno ni cuenta de da, o sea, uno ni cuenta a veces de da que Dios está trabajando en alguien a través de uno. Y otras veces también pasa que tal vez usted siembra y nunca vio el fruto, ¿verdad? Entonces realmente creo que es aprender a depender del Señor en vez de estar uno ahí pensando en voy a hacer esto, voy a hacer aquello, le voy a hablar a tal, voy a orar por esto, como un checklist de cosas que hacer, ¿verdad? Entonces así como relájese, Ale, tenga paz, nada más ore mucho y viva cada día dando lo mejor que pueda de usted misma al Señor.
y ahí llegarán los frutos. Si yo viajo al pasado y me veo a mí mismo, seguro le caigo bien mal. Pero no es que quiera jugar de vivo, pero yo no sé si me daría consejos a mí mismo, porque muchos de los errores que yo cometí, Dios los usó para aprender algo. Y yo veo cosas, tonterías que yo hice adolescente y para adelante, que al final Dios lo que hizo fue crecer muchas cosas en mi vida. Yo no estoy diciendo que soy muy carga, más bien, ¿verdad? He cometido tantos errores, pero Dios en su misericordia es el que nos enseña a crecer y a ser mejores cada día. Pero eso, como decía Ale, requiere humildad, requiere dependencia de Dios. Porque si no estamos caminando con el Señor, pues seguimos cometiendo errores y a veces los mismos una y otra vez. Pero sí, yo creo que muchas de las cosas que a mí me faltaban, creo que Dios las usó para enseñarme de Él un poco más y enseñarme también del ministerio. Pero sí, tal vez creo que le daría una pista, ¿verdad? De que tal vez voy a terminar en Senegal o algo así, y creo que sí tendría un poquito más de paz. Lo raro es porque esa paz viene, ¿verdad?, de esa pista que que yo mismo me estoy dando, cuando ya deberíamos tener paz en el Señor, porque Él sabe todo mi futuro, ¿verdad? La pregunta es, yo que ya estoy aquí en el 2021, voy al pasado y le digo a mí mismo, ¿verdad?, dónde estoy hoy. Pero ya eso es algo que ya está pasando, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Y yo debería tener la capacidad de tener paz de que Dios sabe mi futuro. Bueno, si a mí hace 10 años me dicen, usted va a ir a vivirse a Senegal, yo agarro para otro lado, seguro. Jonás. Quiero aprovechar para hacer una observación de eso que ustedes acaban de decir, que me llama mucho la atención, porque los dos hablaron del mismo tema, pero desde dos ángulos diferentes. Porque Ale lo que dijo fue, a mí me daba miedo casi cometer errores. Y es muy interesante porque Gabriel está diciendo, los errores que cometí, Dios los convirtió en cosas buenas y sacó cosas buenas de eso. Y justamente, igual, regresándonos a la parábola de los talentos, nosotros estuvimos analizando mucho al siervo que no hizo nada, y no hizo nada porque tenía miedo. Y el miedo nos lleva a la inacción. Sí. Y el miedo es la cosa más natural que uno puede tener. Siempre, normalmente, bueno, con cosas de la vida cotidiana nos pasa. Ya me imagino lo que significa dar el paso de irse a otro país donde hablan otras cosas. O sea, a mí me llenaría de miedo, sinceramente. Sí. Pero lo interesante ahí es el enfoque, lo que decía Ale. Yo tuve que aprender que no depende todo de mí, digamos que más bien depende más del Señor que de mí. Uh-huh. Y eso también se ve en lo que decía Gabriel más bien en los errores que cometí. Bueno, el Señor fue guiando todo eso. Entonces, qué interesante cómo hay que superar esas etapas y justamente confiar en que la obra es de Dios. A mí lo que me toca es caminar, porque Él va resolviendo sobre la marcha, digamos. No sé si Sí. Y hablando de etapas, nosotros nos estamos acercando a la etapa final de este podcast, pero quería devolverme un segundo a algo que dijiste hace un rato, Ale, de que cuando hablábamos de la fidelidad y vos decías, bueno, el Señor nos envía a orar por obreros. Estás orando por obreros. Ustedes ahorita están acá, pero planean regresar a Senegal en algún momento, pronto o no tan pronto, solo el Señor lo sabe. Quería preguntarles, ¿cuáles son aquellas cosas que ustedes encuentran importantes o que ustedes dirían, el apoyo en oración en estos puntos nosotros consideramos que sería muy valioso? Y ustedes, pues habrá cosas que me imagino sonarán muy espirituales, pero habrán otras cosas que también son muy normales, que podrán estar dentro de eso. Entonces, para los que nos escuchan, que puedan también acompañarlos en oración en este viaje, ¿qué cosas consideran ustedes importantes? Bueno, yo creo que orar por obreros que salgan al campo, que salgan a lugares donde el evangelio nunca ha sido anunciado, eso es muy importante.
y orar también por esos países, o sea, o por grupos étnicos, incluso todavía más específico. Sacar la costumbre de orar por diferentes países y decir, esta semana voy a orar por, qué sé yo, Senegal, la otra semana voy a orar por Egipto, y así. Y orar no solamente porque Dios envía obreros a esos lugares, sino también orar por las personas que están viviendo ahí. Que haya alguna manera, alguna forma de que estas personas puedan llegar a conocer del Señor. Vieras que eso cambia mucho nuestro corazón, porque ya no nos enfocamos en nosotros mismos, ya no son unas oraciones donde, Señor, hoy te pido, no, ya no se trata de mí, sino que quiero ser parte del plan de Dios, qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, y quiero ser parte de eso, por lo menos por medio de la oración. Y a veces eso lo despierta a uno a darse cuenta que tal vez ese es el llamado que uno tiene, o tal vez a darse cuenta de que esto es algo importante, que nuestra iglesia debería saberlo y empezar a comunicarlo también a las personas de la iglesia. Pero la oración es muy importante. Yo creo también que, por ejemplo, hay muchas plataformas en las que los misioneros salen. Por ejemplo, algunas son, por ejemplo, lucrativas. Hablamos de misión bivocacional, que tienen un trabajo, una empresa. Otros no, otros dependen 100% de las ofrendas de otros, ¿verdad? Entonces hay necesidades financieras y nosotros hemos visto la provisión de Dios increíblemente. Aún así también hemos visto casos de gente que la ha sufrido porque la iglesia no lo apoya, o porque les limitan el apoyo, o se los condicionan a X o Y. Entonces también eso, ¿verdad? O sea, que haya una estabilidad financiera, y también inclusive salud, ánimo, cosas, aunque también hay dolencia y sufrimiento como en todas partes, pero que haya la facilidad, digamos, o las facilidades necesarias, por lo menos, o que el Señor supla las necesidades del obrero de manera que pueda hacer el trabajo que es por el cual ha sido enviado, ¿verdad? Entonces, dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Creo que también otra cosa que es muy importante, igual volviendo al principio bíblico, los discípulos oraban pidiendo por denuedo para predicar la palabra y que se siguieran viendo milagros y prodigios, justamente en un momento donde estaban recibiendo persecución, ¿verdad? Yo creo que nosotros en una situación de persecución diríamos, Señor, guárdanos y protégenos, claro, ¿verdad? O rompe todo plan del enemigo contra nosotros, ¿verdad? Pero ellos no oraron así, ellos oraron por más impulso y más poder. Yo creo que tenemos que aprender a orar así también por los obreros y por nosotros mismos. Señor, danos de nuevo para compartir tu palabra, dame valentía, dame autoridad, ayúdame a aprovechar esas oportunidades, o ayuda a los misioneros a aprovechar esas oportunidades, que no tengan temor para hablar, que no tengan temor a la persecución, que tengan, que los llenes de tu Espíritu Santo para que de verdad se manifieste tu poder en medio de la gente. O sea, orar como oraban los discípulos, o sea, se lo juro, es algo que Dios ha estado hablando en mi corazón últimamente, y yo creo que también esa es otra manera de dirigir nuestra oración hacia los obreros. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta noche, que nos hayan acompañado en el final de nuestra primera temporada. Estén atentos a nuestras redes sociales a ver cuándo lanzamos la segunda. Okay. Y van a estar siempre en nuestras oraciones. Ale, Gabo, muchísimas gracias. Esteban, Jorge, un gusto. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Nos hablamos. Muchísimas gracias. Chao. Chao.